Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28 y vamos a leer el último versículo, el versículo 20, el que estuvimos memorizando la semana pasada. Amén. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El título para el sermón del día de hoy lo he llamado La perpetuidad de la iglesia. Antes de comenzar con la exposición, voy a tratar de brevemente dar una introducción al tema. Este tema en especial, lo que es la perpetuidad de la iglesia, me da una percepción como que es uno de los temas, se puede decir que más ignorado hoy en día ya sea por las iglesias evangélicas o por otras iglesias de origen histórico. Ahora, eso por un lado lo veo que se manifiesta, por ejemplo, en las iglesias evangélicas se manifiesta por un desconocimiento o una falta de interés en el tema de historia eclesiástica. Ahora, esta ignorancia en el tema de historia de la iglesia puede apuntar a un problema más grave, que sea un desinterés en las cosas del Señor. Pero, centrándonos en el punto de la perpetuidad de la iglesia, es bueno notar esa deficiencia, primero, porque vamos a ver varios ejemplos de grupos que entienden mal lo que es la perpetuidad de la iglesia, o vamos a ver también las consecuencias graves de grupos que ignoran esta doctrina. Por ejemplo, los grupos que ignoran esta doctrina de que la iglesia de Cristo es perpetua, llegan a afirmar que la iglesia de Cristo desapareció totalmente de la faz de la tierra por X periodos de tiempo. Por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones. Ellos afirman que desde los apóstoles hasta el siglo XIX, la iglesia de Cristo había desaparecido de la faz de la tierra y que de un pronto a otro volvió a resurgir bajo su líder, por ejemplo, Joseph Smith, el de los mormones. Ahora, eso es terrible primero, porque ya es una ofensa directa a la promesa que Cristo acaba de hacer, de que Él va a estar con su iglesia todos los días. O otro ejemplo de cómo se manifiesta esta deficiencia en este tema es, por ejemplo, grupos que entienden que la iglesia es perpetua o que entienden la perpetuidad de la iglesia, por decirlo así, por tener cierto pedigrí o cierta ascendencia. Lo vemos, por ejemplo, en los grupos landmarquistas que surgieron entre los bautistas, que ellos dicen que se puede rastrear una línea perpetua de bautistas desde Juan el Bautista hasta nuestros días, o también se puede ver en el catolicismo romano, en cómo ellos afirman que la iglesia de Cristo es rastreable desde Pedro, por medio de sucesión de obispos de Roma, hasta el actual Papa Francisco. Ahora, esta forma de ver cómo se ha mantenido la iglesia de Cristo a través de los siglos por la vía de la ascendencia, por un lado, ataca directamente lo que es la catolicidad de la iglesia en sí misma, y por otro lado, es fácilmente refutable con indagar un poco en historia de la iglesia, porque ya uno ve que esos supuestos linajes forzados son rotos por herejías o por pecados gravísimos de muchos que estaban en esa línea. Ahora, a diferencia, la ortodoxia cristiana siempre ha entendido que la iglesia de Cristo ha estado en este mundo, no por una línea trazable a través de cierto linaje o a través de cierta denominación, sino porque Cristo prometió que Él iba a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra confesión, apoyada en este pasaje, en el capítulo 26, párrafo 3, al final dice: Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. De manera clara, los autores de nuestra confesión entonces que afirman que Cristo tiene y tendrá un reino en este mundo. Si podemos ver, ellos dicen que el reino de Dios se manifiesta en la iglesia y que Cristo siempre va a tener un reino en este mundo. Y palabras antes, nuestra confesión dice que a pesar de que las iglesias locales puedan caer en pecados graves
o muchas lleguen a desaparecer, Cristo siempre va a tener un reino en este mundo. Y es entonces, teniendo esto en mente, que vamos a pasar a meditar brevemente en el versículo que acabamos de leer, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a analizar este pasaje viendo 3 puntos. Punto número 1, vamos a ver Cristo como fundamento de la perpetuidad de su iglesia. Punto número 2, vamos a ver la catolicidad de la iglesia. Y punto número 3, la distinción de iglesia visible e invisible. Entonces, punto número 1, Cristo como fundamento de su iglesia. Partimos del hecho de que Cristo es el fundamento de la iglesia en un sentido más básico, porque es lo que la Biblia afirma. Primero, la Biblia afirma que la iglesia es de Cristo. Por ejemplo, Cristo en Mateo 16:18, eso es lo que él le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. O como lo llaman Pablo y Pedro en sus cartas, que llaman a Cristo la piedra angular sobre la cual está la iglesia. O el mismo Lucas en Hechos 20, él dice, la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Una de las cosas que quiero que nos quede clara es esa, que la iglesia es una posesión de Cristo. Y por ende, es lo que debemos tener siempre como primordial para el fundamento de la misma y en nuestra temática para el fundamento de la perpetuidad de la iglesia. Nuestra misma confesión lo afirma, Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo. La iglesia es del Señor. Entonces, vamos a ver de Cristo 2 cosas, su persona y su promesa. Primero, su persona. Cuando Cristo hizo esta afirmación del versículo que acabamos de ver, lo hizo en el contexto de él encargándole a su iglesia lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Y qué es lo primero que él les dice? En el versículo 18 dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo aquí hace una afirmación maravillosa sobre su persona, y es que él dice que él es el que tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Después él de levantarse victorioso sobre la muerte, él afirmó, yo tengo todo poder. Ahora, debemos entender en el contexto, estaban los apóstoles, ellos estaban atemorizados, y dice que Jesús se les acercó para que ellos vieran que era una realidad, que él había resucitado. Y después de esto, ya cuando él venció la muerte y les hizo la afirmación de que toda potestad les es dada, ellos debieron entender algo claramente, o por lo menos es lo que el Señor estaba tratando de afirmar, que es que después de la resurrección de Cristo, la era del Mesías había arrancado, el reino del Mesías estaba arrancando y se iba a expandir hasta los confines de la tierra. Y esto es lo mismo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, ver a Jesús resucitado y afirmando que toda autoridad le es dada. Por ejemplo, pienso que podía traer a la mente de sus oyentes al Salmo 2, cuando el Señor les dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. O todavía me parece más puntual Daniel 7, cuando en Daniel 7:14 dice que él vio al anciano de días, él vio al Hijo del Hombre que fue al anciano de días, y dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Es lo que vemos, toda potestad me es dada. Vemos el cumplimiento de Daniel 7, cuando se le dio dominio, gloria y reino, como lo dice Daniel. Es el Señor afirmando lo que dijo Daniel en el capítulo 7, aquí está pasando a sus ojos, les dijo a los apóstoles. Entonces, Cristo, como Mesías victorioso, fue exaltado hasta lo sumo. El Rey de reyes y Señor de señores, como estábamos viendo en la mañana. Leo Efesios 1 para ustedes, dice, hablando del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Efesios 1 del 20 al 23. Una cosa que podemos ver en este pasaje es que nos dice lo mismo que venimos recalcando, que al Señor se le dio autoridad. Dice, en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Vemos a Cristo exaltado hasta lo sumo. Y aquí también se nos hace una conexión con su iglesia, se nos hace la conexión entre ese que fue exaltado hasta lo sumo y su iglesia, la cual nos dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Todo está bajo los pies de Cristo y la iglesia está unida a ese que es todopoderoso. Ahora, es aquí donde quiero llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque se llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y esto es de suma importancia para entender este tema de que la iglesia de Cristo es perpetua. ¿Por qué? Porque a la iglesia ser el cuerpo de Cristo, debemos tener claro que Cristo es su cabeza. Y debemos tener claro también que entre cabeza y cuerpo hay una unión vital e inseparable. Y por otro lado debemos tener en cuenta que ese poderío de Cristo impregna a su iglesia o afecta a su iglesia. Veamos así, la unión entre Cristo y su iglesia es tal que lo que se dice de Cristo, se dice de la iglesia. Por ejemplo, Colosenses 2:12 nos dice que nosotros como iglesia fuimos sepultados juntamente con Él. O asimismo, también se nos dice en Efesios 2:6 que juntamente con Él nos resucitó y asimismo con Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El punto es, lo que se dice de Cristo, se dice de su iglesia. De lo que participó Cristo Jesús, participó su iglesia. Así que podemos estar seguros de eso. Lo que hizo Cristo afectó a su iglesia. Por ejemplo, Romanos 6:9, hablando de esto mismo dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces podemos afirmar esto mismo de la iglesia. Si de Cristo se dice que ya no muere, que la muerte no se enseñorea más de Él, podemos decir que la iglesia del Señor no muere, que la muerte no se ve enseñorear de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer hace poco, juntamente con Él fuimos resucitados. Como iglesia, nosotros participamos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y ese es un punto que debemos tener claro al estudiar este tema de que la iglesia del Señor es perpetua. Y en este sentido es perpetua, ¿por qué? Porque la muerte no puede con la iglesia del Señor, porque Cristo ya derrotó a la muerte. Ahora, a la iglesia ser el cuerpo de Cristo, no solo nos transmite la idea de unión vital, sino que también nos transmite la idea de que la iglesia es el vehículo en el cual Cristo actualmente obra en este mundo. Así como su cuerpo físico era el vehículo por el cual Él hacía maravillas en su ministerio terrenal, actualmente la iglesia es el vehículo por el cual Cristo llama a pecadores a arrepentimiento, por el cual Cristo lleva a los pecadores al nuevo nacimiento, por el cual Cristo le ordena a los pecadores que se arrepientan. Ya, actualmente la iglesia de Cristo es el vehículo de aquel que afirmó, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Y de ahí que ese vehículo, que es el cuerpo de Cristo, es perpetuo por el hecho de que no puede morir y que de su cabeza tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Esto nos garantiza esto, hermanos, que aquel que tiene toda potestad no puede ser destruido y por ende su cuerpo tampoco puede ser destruido. O como leímos en Romanos 6:9, la muerte no se enseñorea más de Él, o podemos decirlo, la muerte no se va a enseñorear de ella. ¿De quién? De la iglesia. Por eso mismo los autores de nuestra confesión afirmaron osadamente que Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo. Ahora, otra cosa que debemos ver de Cristo, no solo su persona, sino su promesa. Y esta ya va más al punto del versículo que acabamos de leer. Porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y dice el Señor, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cristo está prometiendo su presencia a su iglesia. Cristo está prometiendo su presencia continua en medio de su iglesia hasta el fin del mundo. Veámoslo así, esta promesa que está diciendo aquí Cristo, yo estoy con vosotros todos los días, es como el cumplimiento a largo plazo de lo que él le afirmó a Pedro. Yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque él va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo, Cristo en su iglesia, es la garantía de que su iglesia está siendo edificada constantemente por medio de su poder, su Espíritu Santo y su palabra. El punto es, la edificación de la iglesia es algo que no se detiene. ¿Por qué? Porque es Cristo quien lo está haciendo, y el que edifica su iglesia es aquel que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Podemos aplicar lo que dice Daniel 4:35 a él, que él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Eso es Cristo y su iglesia. Él la edifica y no hay quien lo detenga, no hay quien pueda detener a Cristo en acción en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él tiene toda potestad, y ese que tiene toda potestad prometió estar en medio de su pueblo para siempre. Nadie lo va a poder sacar de ahí. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta presencia de Cristo en medio de su pueblo? Por su Espíritu Santo. En Juan 14:18 Él les dijo así a sus apóstoles: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O Juan 14:16, Él hablando de esto mismo, dice: el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya, otro consolador es otro exactamente igual a Cristo, con el mismo poder. El Espíritu Santo es el cumplimiento entonces de esa promesa que Cristo dio a su iglesia hace 2000 años. Yo estoy con vosotros todos los días. Se manifiesta, ¿cómo? Por medio del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. ¿Y cómo podemos ver al Espíritu Santo manifestado? No por otra cosa, sino por su espada, que es su palabra. Donde veamos fidelidad a la palabra de Dios, podemos saber que ahí está el Espíritu Santo empuñando su espada, que ahí está Cristo edificando su iglesia. Es decir, la promesa de Cristo de la permanencia perpetua de ese Espíritu Santo asegura la existencia de su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo tiene donde morar todos los días hasta el fin del mundo, porque Cristo lo ha prometido. Desde el Antiguo Testamento, Dios mismo les había prometido que en su pueblo, su Espíritu y su palabra nunca iban a faltar. Isaías 59, lo leo para ustedes, dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Tanto el Espíritu que estaba sobre el profeta y las palabras que él puso en la boca del profeta, dijo, no van a faltar de generación en generación en su pueblo desde ahora y para siempre, dijo el profeta Isaías. La iglesia puede tener gran seguridad de que si Cristo prometió que Él iba a estar con ellos todos los días, es una realidad que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Hasta como iglesia podemos asirnos de las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:31, que dijo, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La iglesia puede pararse frente al mundo y decirle lo mismo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que es todopoderoso prometió estar con su iglesia. Así como de inmutable es Cristo, así de inmutable es su reino, así de inmutable la presencia de Cristo en su iglesia. Y repitiendo la confesión, como decía, Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo. O en palabras de Francis Turretin, él decía, las promesas de Dios aseguran la perpetuidad de su presencia y gracia a la iglesia en el mundo. Ya que Cristo promete construir una iglesia sobre una roca y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Cristo afirma que cualesquiera sean los esfuerzos de Satanás para oponerse a la iglesia, cualquiera que sea el poder de la muerte y la tumba,
Nunca derrocarán totalmente a la iglesia, porque está constituida sobre una roca eterna e inamovible. Cristo dijo, estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Y es lo que debemos tener claros, que la iglesia está sobre una roca inamovible y por ende la misma iglesia va a permanecer ahí. La iglesia es esa casa que fue edificada sobre una roca que viene la tormenta y no va a poder acabar con ella. Punto número 2. Vamos a ver la catolicidad de la iglesia. Este punto va muy de la mano a lo que es el hecho de la perpetuidad de la iglesia. Ahora, siempre es bueno aclarar términos. En este caso, cuando decimos catolicidad o qué significa que la iglesia sea católica, en su sentido más básico, católico es universal. Por eso la iglesia antigua lo expresó sin complicaciones en el credo conocido como credo de los apóstoles, cuando dice creo en la Santa Iglesia Católica. No está diciendo creo en la Iglesia Católica Romana que tiene como cabeza el Papa, primero, sino que está diciendo creo en la Iglesia Católica, creo en la Iglesia universal que está expandida por todo el mundo. Ahora, ¿cómo va esto ligado al tema de la perpetuidad de la iglesia? Podemos decirlo así. La perpetuidad de la iglesia nos garantiza que la iglesia es católica o que la iglesia va a ser católica. Este mismo pasaje de nuestra confesión, lo leo de nuevo. Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto por aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Esta es la manera en que veo que este pasaje expresa la catolicidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está conformada por creyentes. Es decir, la iglesia católica son todos esos que creen en Él y que profesan su nombre a lo largo de todo el mundo. Ahora, este concepto cobra gran significado en el pasaje que estamos leyendo en Mateo 28:20, porque se dijo cuando el Señor le dio la gran comisión a su iglesia. Veámoslo así, Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Ya, el Señor ya estaba diciendo que su iglesia se iba a expandir a todas las naciones y además estaba garantizando el éxito. ¿En qué sentido? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ahí ya estaba garantizando la perpetuidad de su iglesia y por ende la catolicidad. ¿Por qué? Porque la iglesia fue enviada a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que el Señor les ha mandado. El Señor aquí está garantizando el éxito de la iglesia y la catolicidad de la misma. El propósito de Cristo con su iglesia, lo podemos ver así, es llevar su reino por todo el mundo. Y la tarea va a ser efectiva, primero porque Cristo tiene toda autoridad y como vimos, la iglesia es el vehículo por el cual el Cristo somete a los pecadores, los llama al arrepentimiento y a que vengan a Él. Y vemos esa autoridad de Cristo y efectiva, haciendo católico a su iglesia en el sentido de que su Espíritu Santo va imparable, haciendo que su iglesia sea fiel a su palabra y a los mandatos de Él. Es decir, el Espíritu Santo, podemos verlo así, morando en su iglesia, es el motor y es quien impulsa a esta misma iglesia a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y esa iglesia va confiada a todas las naciones a ser discípulos. ¿Por qué? Porque aquel que tiene toda potestad les dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y estas dos textos, hacer discípulos a todas las naciones y yo estoy con vosotros todos los días, podemos verlo así, significa el éxito de Cristo, el éxito de su iglesia, ¿en quién? En predicarle el evangelio a sus elegidos. No va a haber ni un solo elegido que no escuche el evangelio, ¿no? Sino que el evangelio va a llegar a todos los que son de Cristo. Y de ahí es la esencia de la catolicidad o de la universalidad de la iglesia. Santos a lo largo del mundo, como decía el himno que acabamos de cantar, de entre todas las naciones, escogida en variedad. Esa es la esencia de la catolicidad, santos de todas las naciones, bajo un solo Señor.
Charles Hodge, en su tratado sobre la iglesia, él decía, la única iglesia que es santa, que es una, que es católica, apostólica y perpetua, es la comunión de los santos, la compañía de hombres fieles, el cuerpo místico de Cristo, cuyo único vínculo esencial es la unidad de la morada del Espíritu Santo. Como lo decía este teólogo, la única iglesia que es santa, que es una, que es católica, que es apostólica y que es perpetua es la comunión de los santos. Ahí está la catolicidad, la comunión de los santos. Y es lo que quiero que nos quede claro. Cuando hablamos de perpetuidad de la iglesia o catolicidad de la iglesia, estoy hablando en este punto es, Cristo tiene creyentes esparcidos por toda la faz de la tierra. Cristo tiene personas que profesan su nombre y le adoran. Desde que Cristo dio esta promesa que va a estar con su iglesia todos los días, hasta el día de hoy, Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo, como lo afirma nuestra confesión. De ahí que la iglesia de Cristo es perpetua. Citando a Charles Hodge, de nuevo él dice, todo lo que es esencial para su perpetuidad es que siempre han de haber creyentes. Y esto es una realidad, podemos verlo así, en toda la Biblia, desde Adán hasta nuestros días, y podemos estar seguros, como lo dijo el Señor, hasta el fin del mundo, el Señor va a tener creyentes para sí, va a tener pueblo que invoque su nombre todos los días, hasta el fin del mundo. La catolicidad de la iglesia, en última instancia, es un manifiesto del éxito de aquella misión de id a las naciones y haced discípulos. Es el fiel cumplimiento de Cristo edificando su iglesia, el fiel cumplimiento de la compañía de Cristo en su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Citando nuevamente a Turretín, él dice sobre la perpetuidad de la iglesia en este punto, se puede demostrar que tanto en el Antiguo Testamento como en la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo en la tierra. Ni la plaga del arrianismo, ni la persecución de los emperadores romanos arrasaron con la iglesia. Evidente es que la iglesia no ha sido derrotada en el pasado y es justo inferir que la iglesia nunca perecerá en el futuro. Es decir, la iglesia de Cristo siempre permanecerá en este mundo por el hecho de que Cristo prometió Él mismo estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Podemos decir, como decía la iglesia primitiva, creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque confiados en que esa iglesia universal es de Cristo. Podemos reconocer el obrar del Espíritu Santo en toda la historia de la iglesia, desde el siglo I hasta nuestros días aquí en Costa Rica, por el hecho de que el Señor dijo, edificaré mi iglesia y yo estoy con vosotros todos los días. Podemos ver en la iglesia, como lo dice Efesios 1:23, que es la plenitud de aquel que llena todo en todo. Esa es la catolicidad de la iglesia, que el Señor llena todo en todo. Punto número 3. Vamos a ver lo que es la visibilidad y la invisibilidad de la iglesia. Y este es otro punto que es muy importante para nuestra temática sobre el tema de la perpetuidad de la iglesia. Considerar esta distinción de la iglesia visible e invisible. Ya que afirmamos que Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo, es una buena pregunta es, ¿cómo veo ese reino o cómo puedo palpar a la iglesia? Ya que por otro lado, debemos entender que a lo que estoy hablando es la iglesia en este mundo, por estar en este mundo, no es un ente abstracto, sino que es algo palpable. Y ahí es bueno traer esta distinción de la iglesia visible e invisible, ya que es el cuerpo de Cristo por el cual Él opera en este mundo. Es bueno entonces ver eso, dónde está la iglesia de Cristo, cómo veo a la iglesia de Cristo. Es bueno aquí también aclarar que estoy hablando podemos llamarla así, la iglesia militante, la iglesia en este mundo. No estoy incluyendo, por ejemplo, a los santos que ya están con el Señor, porque en un sentido ellos son la iglesia invisible porque no los podemos ver definitivamente porque ya están con el Señor. Pero estoy usando los términos tanto visible e invisible
aplicados a la iglesia militando en este mundo, al reino de Cristo en este mundo, como lo decía nuestra confesión. Así que, ¿en qué sentido la iglesia de Cristo es visible? O podemos decirlo así, ya que afirmamos que la iglesia es perpetua y que durante toda la historia de la humanidad, Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo, ¿cómo veo o reconozco a la iglesia de Cristo? Podemos preguntarnos. Uso nuevamente nuestra confesión y mismo capítulo 26, párrafo 3, al final dice que Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Podemos decir que la iglesia puede ser vista o palpada porque está conformada por aquellos que creen en Él y que profesan su nombre. La iglesia es reconocida al profesar el nombre de Cristo o al obedecerlo. Podemos ver a la iglesia visible, ¿cómo? Es esa que hace la gran comisión, que va a las naciones, hace discípulos, los bautiza y les enseña todas las cosas. Es decir, aquí es la iglesia visible en el sentido de su obediencia a Cristo es visible. Se reúne domingo a domingo obedeciendo el llamado de su Señor, por ejemplo. Cristo le dijo a su iglesia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y a quiénes le dijo eso? Bueno, a los que anteriormente les había ordenado ir a todas las naciones y hacer discípulos. Entonces, la compañía de Cristo nos asegura una iglesia perpetua y una que es distinguible en todo tiempo y en todo lugar por el hecho de que se reconoce por su obediencia a su Señor. Cito nuevamente a Hodge para valerme de una definición de él, y él dice, sus miembros manifiestan su fe por sus buenas obras. Donde hay verdaderos creyentes, allí está la verdadera iglesia. Y donde quiera que tales creyentes confiesen su fe y la ilustren con una vida santa, allí la iglesia es visible. La iglesia es visible solo en el sentido en que los creyentes son visibles. Entonces, este entendimiento de la perpetuidad, y veámoslo así, y la iglesia haciéndose visible por medio de comunidades locales, fue de gran ayuda a los reformadores, porque, por ejemplo, ellos entendieron que no podían dar un salto histórico del siglo I o al siglo XVI sin hacer una afrenta al Espíritu de Cristo que prometió estar con su iglesia todos los días. Y segundo, fue de gran ayuda porque entendió que la iglesia de Cristo podía ser distinguida de las falsas iglesias de manera evidente. Juan Calvino afirmaba esto: donde se predique fielmente la palabra de Dios y se administren correctamente los sacramentos, allí está la iglesia de Cristo. Es decir, este reformador reconoció esto, que donde está la iglesia fiel a Cristo, fiel a su palabra, fiel a los sacramentos, se podía afirmar, esta es una iglesia de Cristo, una evidencia visible del reino de Dios. Y es ahí donde cobra gran significado también la iglesia local, porque esta es la manifestación visible del reino de Dios, o como también decimos, la manifestación visible de esa iglesia invisible. ¿Por qué? Cristo manifiesta visiblemente su reino en el actuar de sus santos, en la obediencia de su iglesia. Las buenas obras de los santos son visibles. Ahora, ¿en qué sentido también la iglesia es invisible? Para responder a esto, cito la segunda confesión helvética, capítulo 17, para ustedes. Dicen, a veces, hasta llega a suceder que Dios, actuando en su justo juicio, permite en que la verdad de su palabra, la fe común a todos y la debida adoración que a Él se le debe, se vean obscurecidas y destruidas, y entonces casi parece como si se acabase la iglesia y que nada ha quedado de ella. Y así lo vemos recordado en los tiempos de Elías o en otros tiempos. Pero en este mundo y en tales tiempos oscuros, Dios tenía y sigue teniendo sus verdaderos adoradores, que no son pocos, por cierto, sino 7,000 o aún más, como también lo exclama el apóstol. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Por eso bien puede ser llamada invisible la iglesia, no porque quienes están en ellas congregados
sean invisibles, sino porque se oculta a nuestros ojos y solamente Dios la conoce, de modo que el juicio humano muchas veces resulta completamente desacertado. Por medio de esta definición, nuestros antepasados entendieron que Cristo nunca había dejado de tener un reino en este mundo, que lo que muchas veces pasó era que se ocultaba a nuestros ojos, una cuestión de percepción, era imperceptible a nuestros ojos, pero Dios siempre se garantizó, como en la época de Elías, que él tenía su remanente fiel, que no doblaban sus rodillas a Baal. Entonces, a manera de conclusión, vimos que Cristo es quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y por ende, la iglesia, que es su cuerpo, tiene permanencia perpetua en este mundo, que esa permanencia perpetua de la iglesia se manifiesta en que es católica, en que está esparcida por todas las naciones, como acabamos de cantar, y que esta iglesia perpetua se manifiesta en comunidades locales visiblemente, se manifiesta por el obrar de los santos, se manifiesta por la obediencia a Cristo cuando la iglesia cumple la gran comisión. Ahora, para ir finalizando, traigo 3 breves aplicaciones con respecto a este tema. Primero, quiero que meditemos también brevemente en la misión de la iglesia. La iglesia, por ser perpetua, podemos decirlo así, tiene una misión perpetua. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor aseguró su compañía para que la iglesia cumpliera una orden que el Señor Jesús les estaba dando. Jesús, como monarca, le dijo a su iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es una misión que la iglesia de Cristo ha tenido desde que Cristo dijo eso hasta nuestros días, y la seguirá teniendo hasta que el Señor venga. Entonces, el punto es, como iglesia de Cristo, y en particular como iglesia local, Cristo nos llama a proclamarle a este mundo impío que Él es el Señor, que este mundo está gobernado por alguien que tiene toda autoridad, que no hay molécula alguna que se le escape de su control o de su reinado. Cristo le ordena a su iglesia que vayan y separen al mundo y le digan que hay un Señor, que es Cristo, que les ordena que se arrepientan de sus pecados y que confíen en Él. Así que, como iglesia, primero, la idea es que debemos empoderarnos en eso, en que Cristo está con nosotros y que el mundo no puede detener a Cristo. Y de ahí que como iglesia se nos manda que vayamos a esos lugares donde reina el príncipe de la potestad del aire y afirmar, como en Hechos 17:7, que hay otro rey, Jesús. Que como iglesia debemos ser vistos como esos mismos que trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque no querían al mundo, no querían las leyes del mundo, sino a Cristo. Y Cristo prometió su compañía perpetua con su Espíritu Santo en esta misión. De ahí que lo que quiero es eso, que tomemos valor, que podemos ir al valle de la sombra de la muerte y Cristo nos promete su compañía. Podemos ir ahí y decir que Él le ordena a los que viven ahí que se arrepientan. Así como Eliseo, cuando vio a los asirios, él les dijo que no tengan miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Asimismo, nosotros podemos ir al mundo confiados en que Cristo es más que cualquier oposición que el mundo ponga. Y de ahí que Cristo, con su Espíritu Santo, empoderado con la espada de su palabra, Él va a ir, ¿a qué? A conquistar pecadores, a llamarlos al arrepentimiento y a la fe, o advertirles del juicio venidero. El que tiene toda potestad, dueño, Señor y preservador de la iglesia, nos manda a proclamarlo al mundo como Rey. Y nos manda a proclamarlos teniendo presente que Él está con nosotros, por decirlo así, que Él nos está apadrinando en esa obra. Nos manda incluso no a ganar una batalla, sino a proclamarle al mundo que Él ya venció a la muerte y a Satanás. Nos manda a proclamar que se rindan ante Él. Así que lo que quiero es eso, motivarnos a dejar nuestra comodidad y a estar confiados en Cristo, que podemos ir a expresar las verdades del Evangelio confiado
en que Él está con nosotros y Él es más fuerte que cualquier oposición que tengamos. Él nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. Cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, tenemos oportunidad de predicar a Cristo. Bueno, recordemos eso. Él promete estar con nosotros ahí, apoyándonos. Cuando vemos incluso al vecino malhumorado e intimidante, bueno, Él promete. Primero nos manda a ir a predicarles a Cristo y segundo nos promete: yo estoy con vosotros. Cuando vemos a jóvenes, incluso en nuestros vecindarios, que les gustan las drogas o las cosas de este mundo, Él nos manda a predicarles el evangelio y todavía nos asegura que Él va a estar con nosotros. Meditemos en esto, hermanos, que el que tiene poder sobre todas las cosas en este mundo aseguró estar con nosotros. No nos debemos intimidar ante nada. Podemos ir a proclamar al reino de Cristo con valor, y es en ese sentido que podemos decir también: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ir a predicar el evangelio a donde sea, porque Cristo está fortaleciéndonos como iglesia. Jesús tiene el poder sobre todo. Los reyes de este mundo pueden decretar lo que sea, que Cristo nos manda a que vayamos a predicarle el evangelio y sin intimidarnos por el hecho de que Cristo está con nosotros. Él tiene el poder de inclinar cualquier corazón a sus pies, a pesar muchas veces de que a nuestros ojos parezca algo imposible. Por eso, tomemos valor y vayamos a predicar a Cristo. Él tiene el poder para doblegar cualquier autoridad. Puede sujetar lo que sea a sus pies. De hecho, así lo expresa el Salmo 110. Él está sentado a la diestra de Dios, poniendo sus enemigos bajo sus pies. Y una de las formas que lo hace es por medio de la predicación del evangelio que hace su iglesia. Agarra a sus enemigos, los perdona, los transforma y los pone a sus pies. Nosotros como cristianos, como vimos, somos ese vehículo en que Cristo le comunica su gracia a este mundo malo. Segundo punto también que quiero que meditemos: en la oposición del mundo a la iglesia de Cristo. Debemos tener presente que Cristo manda a su iglesia a todas las naciones. Y por ende los cristianos vamos a ser vistos no de buena manera, sino como los invasores que vamos a quererles quitar la comodidad que este mundo les está ofreciendo a los pecadores. De ahí que por ende la iglesia de Cristo es despreciada por este mundo. Usted ya puede ver cómo se nos dice: los intolerantes, los retrógrados, etcétera. Y es por el hecho de que les incomoda que Cristo, por medio de su iglesia, les confronte con su pecado. El Señor mismo aseguró esto, que no vamos a ser agradables para las personas de este mundo. Juan 15:20, Él dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. O Mateo 10:25, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de la casa. Ahora, a pesar de la oposición del mundo, nosotros acabamos de ver que la iglesia de Cristo es perpetua, y esto nos debe llevar entonces a confiar en que el mundo nunca va a poder acabar con la iglesia de Cristo. Por más intentos fieros que Satanás haga, por más que levante al mundo en contra de la iglesia, sencillamente Cristo le dijo a su iglesia: yo estoy con vosotros todos los días. Y como nos dijo el hermano Eduardo antes, esa es la espada que sale de su boca, que vence al mundo, su palabra. De ahí que podemos estar eso, que ni la muerte, ni Satanás, ni todo un ejército demoníaco van a primero a frenar la iglesia, y van a poder frenar tampoco la expansión de la misma. El Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Hasta en cierto sentido podemos verlo así: la oposición de Satanás y del mundo a la iglesia de Cristo, en un sentido es algo infructuoso. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. A pesar de que muchas veces pueden dañar iglesias locales e incluso desaparecerlas, la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, ahí está latente en este mundo. Que Cristo sea dueño y Señor de su iglesia garantiza eso, que Él venció al enemigo.
Y lo vemos actualmente en el mundo. En Oriente los musulmanes pueden seguir persiguiendo y matando a nuestros hermanos, incluso destruyendo y desapareciendo iglesias locales. Pero el Señor garantiza que su iglesia va a estar en este mundo, que siempre va a tener creyentes y que Él va a venir en el día final a encargarse Él personalmente de los enemigos de su iglesia. Los estados seculares de este lado en Occidente también pueden hacer leyes para tratar de impedir el avance de la iglesia, pero no lo van a poder. ¿Por qué? Porque Cristo siempre va a tener sus Elías, sus Luteros, sus Calvinos, en cada generación distinta que se van a levantar y le van a hacer frente al mundo confiados en que el que está con nosotros puede más que todos. O de hecho, estar confiados en, como lo llama Judas 24, al Señor Jesús, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría. Es decir, el mundo y su oposición, muchas veces, a pesar de que los veamos tan fieros y que van avanzando, no van a poder frenar a la iglesia de Cristo, porque Cristo es el que guarda su iglesia. Nada más veamos las páginas de un libro de historia y vamos a ver cómo la iglesia de Cristo siempre ha estado en este mundo, y por otro lado vamos a ver cómo es el comportamiento de este mundo. Reino surge, reino cae, reino surge, reino cae, reino surge, reino cae. Esa es la constante de este mundo. Pero en cambio, la iglesia de Cristo es aquel reino que le fue dado al Hijo del Hombre, un reino que no tendrá fin. Faraón no pudo eliminar la iglesia, pensemos en eso. Amán no pudo, Herodes el Grande no pudo, los emperadores romanos no pudieron, el papado no pudo, los gobiernos seculares actuales no pueden ni podrán. La iglesia del mundo permanecerá para siempre. Y repito, por eso osadamente los autores de nuestra confesión afirmaron: Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo. Ahora, para ir terminando, una última aplicación. Una de las cosas que nos dice este texto que acabamos de leer es, o veámoslo cómo termina, hasta el fin del mundo. En la mayoría de la exposición usamos este texto para afirmar que Cristo va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Por un lado, esto nos afirma la estancia perpetua del Espíritu de Cristo en su iglesia, pero por otro lado nos afirma que este mundo va a llegar a su fin. Mientras por un lado podemos ver a Cristo guiando a su iglesia en la historia de la humanidad, llevándola de la mano hasta su gloria, por otro lado, como dije, este mundo lo vemos pasajero, reino surgiendo, reino cayendo, y así. Esa es la constante del mundo, podemos decir así. Algo constante de este mundo y de sus reinos es que son pasajeros, mientras el reino de Cristo es eterno, como lo dije en Daniel 7:27, o primera de Juan 2:17 lo dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veamos esto que nos está afirmando el apóstol aquí. El mundo pasa. Y es lo que le espera a este mundo, pasar. Y lo repito, lo vemos en sus reinos. Surgió Egipto, pasó. Surgió Asiria, lo vemos por ejemplo en el Antiguo Testamento. Babilonia, pasó. Persia, pasó. Grecia, el Imperio Romano, pasó. La constante de este mundo es esta. Y por otro lado vemos la constante del reino de Cristo, que es: yo estoy con vosotros todos los días. La constante del reino de Cristo es avanzar a la gloria eterna. Cristo por eso hoy mismo llama a su iglesia ¿a qué? A predicar esto mismo, que el mundo es pasajero y que todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Y es de ahí donde me llama la atención que nos podamos hacer una pregunta, y es como preguntarnos de qué lado de la historia estoy yo hoy en día. ¿Del lado de Cristo y de su reino eterno? ¿O del lado de Satanás y su reino pasajero? Cristo actualmente está reinando, expandiendo su reino por todo el mundo. Desde su trono está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, como lo dije antes en el Salmo 110. Y lo hace por medio de su iglesia.
Y por otro lado, este mundo sigue en su constante de pasar. Y viene un día en que Cristo va a juzgar a este mundo en el día final. Y en ese día vamos a ver dos cosas. Por un lado, su iglesia recibiendo a su Señor. Leo el Salmo 110:3 para ustedes, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. Por ejemplo, ubicámoslo así, en el día final. ¿Qué se dice de la iglesia de Cristo? Que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Vamos a ver a la iglesia de Cristo triunfante, esperando a su rey. Pero por otro lado, vamos a ver a ese rey tratando a sus enemigos y a este mundo pasajero. Salmo 110, versículos 6 y 7 dice, hablando del Mesías: quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Mientras unos reciben al Rey de Reyes con alegrías, otros van a ser destruidos por ese Rey de Reyes. Mientras la iglesia en el día final va a ser llevada a su gloria eterna, el mundo va a ser llevado a su destrucción eterna. Por eso de ahí es de suma importancia tener claro eso, de qué lado de la historia de la humanidad estamos. ¿Del lado de Cristo y su gloria o del lado de Satanás y toda la perdición que él lleva? Aún hoy el Señor Jesús tiene gracia con pecadores y está llamando a los pecadores hoy mismo a la fe y al arrepentimiento, que reconozcan que han tenido una vida de pecado contra Él, que se arrepientan de sus pecados y le pidan perdón, y Él promete verdadero y real perdón para todo aquel que va a Él en fe y en arrepentimiento. Oremos, hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por traer a memoria, Señor, que tú eres todopoderoso, que tu Hijo Jesucristo tiene un reino en este mundo. Y gracias por también recordarnos que tú tuviste misericordia de nosotros y nos traspasaste del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Te rogamos, Señor, que quede esto guardado en nuestros corazones de tal manera que confiemos más en tu Hijo Jesucristo y que vayamos al mundo a confrontarlos con su pecado y a proclamar que Jesús es el Rey de Reyes. Y te rogamos, Señor, que si hay alguien que no te conoce aquí entre nosotros, que tengas piedad de él, Señor, que lo despiertes y que le des un nuevo corazón para que venga clamando perdón a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros. Amén.